que lo lea y quiere hacerse esas preguntas, adelante, le van a ayudar en su enriquecimiento y crecimiento espiritual. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos pues, entre tanto que tu palabra es expuesta, entre tanto que tú te mueves con toda autoridad y con todo poder en medio de nosotros. Señor, permite que al abrir nuestro corazón, con toda sinceridad, con toda transparencia, tú puedas ministrarnos a través de lo que escuchemos, a través de lo que meditemos, que está de acuerdo a tus escrituras. Señor, gracias porque haces de este momento una experiencia saludable para nuestra vida. Gracias porque así será en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Y todos decimos un fuerte amén. Para los que ya tienen su manual o su librito, hemos avanzado hasta el capítulo 3. Hasta el capítulo 3, con los diferentes nombres o títulos de los capítulos, los voy a mencionar así muy rapidito para que usted se acuerde y tenga una idea de lo que hemos venido leyendo. Les comenté que les leí en la primera ocasión el prólogo, luego la introducción y el capítulo 1. El capítulo 1 se titula Seré un miembro diligente. El capítulo 2, seré un miembro que procura la unión o la unidad. Y el capítulo 3 se titula No le impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. Y el capítulo 4, que es donde vamos a incursionar ahora, se llama Oraré por los líderes de mi iglesia. Entonces voy a partir con una pregunta. Voy a leer obviamente, pero voy a partir con una pregunta. No lo sé en su caso, pero vamos a hacerlo a título personal. A título personal. E inicio conmigo, obviamente. He orado por mis autoridades espirituales. Tengo la costumbre, el buen hábito de hacerlo. Procuro, a título personal, procuro estar en comunión con Dios y establecer una cobertura espiritual hacia ellos. O solamente estoy listo para demandar sus atenciones y también sus oraciones. Entonces, si usted quiere partir con esas preguntas y tratar de contestarlas en el interior de su ser, obviamente que vamos a encontrar cuánto compromiso tenemos o hemos adquirido en favor del liderazgo de nuestra iglesia. Ahora, ¿es una situación que Dios establece? Sí. No solamente orar. Si me pone mi amado hermano Rigo, Hebreos 10:17, por favor. ¿10:17 o 13:17? Ahorita lo voy a confirmar. 13:17, perdónenme. Miren, así dice la palabra del Señor. No sé si estas buenas nuevas sean también causa de gozo, pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. A quien se le ocurrió establecer esto fue al Espíritu de Dios, pero a quien le incomoda es a quienes podamos tener algo en nuestro corazón que no esté sano con relación a nuestras autoridades espirituales. Pero yo no voy a entrar en discusión. Yo llamo delante de la congregación a este material como testigo.
como testigo. Este va a ser un testigo. Nadie puede decir que en la casa del Señor no se le enseñó o no se le habló de lo que podría usted ser como miembro del cuerpo de Cristo. Puede ser que suene fuerte, pero voy a decirlo otra vez: llamo a Dios como testigo y a este material como testigo, y en boca de 2 o 3 testigos que conste toda palabra de lo que les estoy enseñando. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el pueblo del Señor perece porque le falta conocimiento. ¿Qué dice el Señor al congregante? Le dice: obedeced a vuestros pastores. Esa es la primera parte. Y luego dice: y sujetaos a ellos. La tercera parte: porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Si usted considera que los pastores no velan o no velamos por las almas de los congregantes, vamos a pensar en el caso extremo de que no velemos. Vamos a ponerlo en el caso extremo. ¿Me regresa el texto, mi Rigo, por favor? Un poquito. Ahí. Como quienes han de dar cuenta. O sea, ese servidor, delante de esta casa y delante del Señor, va a dar cuenta. Si lo hice bien, gloria sea al Señor. Si no lo hice tan bien, de todas maneras tengo que darle cuentas a quien me dio esta responsabilidad. Pero entonces nos regresamos a la primera parte, porque también a usted le van a pedir cuentas. Obedezca a sus pastores. ¿Cuánto usted obedece? No grite amén ni gloria a Dios. No, 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 no. ¿Cuánto usted obedece? Cuando hay una instrucción clara, concreta, específica para usted. ¿Cuánto usted se sujeta? No es que presenta sujeta, no. ¿Cuánto usted se sujeta? O cuánto yo, en mi caso, con mis autoridades pastorales me sujeto. Si usted supone que yo ando suelto como un eslabón perdido, usted se equivocó. Yo no ando como un eslabón perdido. Tampoco ando como burro sin mecate. Aprendí desde muy joven el valor de esta escritura. Que todo me gustó de mi pastor, que todo me encantaba de mi pastor, ya les he contado. No, no, es la verdad, no. Sin embargo, entendía que ese hombre imperfecto, escúchame, imperfecto y lleno de errores, pero también de virtudes, era un llamado de Dios. Y ahí, cuidado, porque si es un llamado de Dios y yo atento contra el ungido del Señor, no me meto en problemas con la persona que tengo enfrente. Me meto en problemas con la persona que lo llamó. Entonces hay personas que a veces cometemos el error de vernos solamente en el sentido natural, y es correcto, somos seres humanos. Pero en el sentido espiritual y de la encomienda que Dios nos dio, ¿qué somos? ¿Somos llamados o somos enviados? Somos sus siervos. Y con una responsabilidad como tal, Dios nos dice a los dos. ¿Lo notaron? Dios me habla a mí como pastor, pero Dios les habla a ustedes como congregantes. ¿Y qué dice el Señor? Tranquilo, obedeced a vuestros pastores. No, pero es que no me gusta cómo lo digo. ¿A quién crees que le va a dar cuentas él? A Dios, a Dios. ¿Y a quién cree que usted le va a dar cuentas también? A Dios.
Entonces, quiero dejar eso como una sencilla introducción. Porque el asunto, déjeme ponérselo así. Hace un rato dije, llamo al Señor como testigo número 1 y llamo a este libro como testigo número 2 de lo que usted como iglesia está recibiendo. El día de mañana usted no va a poder decir, es que yo nunca aprendí, yo no supe. Dios nos va a recordar momentos exactos en que las cosas acontecieron. ¿Para su perjuicio? No, para su beneficio. Para su beneficio. Entonces, nuevamente leo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, probablemente alguien diga, yo no le entiendo qué quiere decir eso, pastor. Está bien, póngame un lenguaje actual, mi Rigo, a ver cómo dice, a ver si de casualidad dice algo diferente o se puede entender mejor. En esta versión dice, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Ay, pastor, creo que esto quedó más claro. Entonces, qué bueno que se regocija. Voy a leer nuevamente. ¿Qué versión me puso Rigo? TLA. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios. ¿Es cierto eso? Sí. Sabe que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Ahora, eso es una parte. Esta segunda parte, fíjate cómo dice: traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Traten de no generar problemas. Por eso los capítulos anteriores nos hablaban, el capítulo 1 nos hablaba de que el propósito de ser miembro del Cristo, de la iglesia, es servir. Y luego el capítulo 2 nos hablaba de que debemos esforzarnos por procurar la unidad, no la desunión. Y un factor enteramente importante es practicar el perdón continuamente, tanto de ida como de venida. Hay personas que dicen, yo no perdono porque Él no me pide perdón. Hace un tiempo les enseñé el perdón. Nuestro enfoque para perdonar no es el tamaño de la ofensa. Lo voy a decir de nuevo. Nuestro enfoque para perdonar no es el tamaño de la ofensa, sino el tamaño del perdón que usted recibió. 3:13 de Colosenses. Téngame paciencia, ya voy a empezar a leer. 3:13 de Colosenses. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, ¿sucede eso en las familias? No, ¿verdad? Que alguien tenga queja contra otro, ¿sucede? ¿Sucederá en esta familia? Ok, vamos a ver qué dice el Señor que hay que hacer. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, léanlo. A ver, no están leyendo. Léanlo todos. ¿Qué dice la primera palabra? Perdónense, perdónense, pero luego le dice cómo. ¿Lo quiere leer otra vez? La última parte. Así, desde así, todos juntos, 1, 2, 3, ¿qué dice? Entonces la pregunta es, ¿cuánto te ha perdonado el Señor? Dice el Señor,
así debes perdonar al otro. Pero es que no se lo merece, tampoco tú te lo merecías. Es que no se lo ganó mi perdón, tampoco tú. Es que no me ha pedido perdón. El Señor te perdonó antes de que tú le pidieras perdón. Entonces, de esa manera, dice el Señor, así tienes que perdonar tú al otro. Porque cuando estás enfocado o cuando estamos enfocados en el tamaño de la ofensa, en el tamaño del dolor, en el tamaño de la herida, se nos olvida cuánto nos perdonó el Señor. Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude como comunidad, como miembros del cuerpo de Cristo, a entender cuál es nuestra función. Y funcionar en esa libertad que el Señor nos ha dado. No queriendo que el otro sea como yo quiero. No, deje que Dios trate con cada corazón para que Él sea el que establece los parámetros. Entonces, permítame, iniciaré la lectura en este capítulo 4, cuando dice: oraré por los líderes de mi iglesia, jueves por la mañana. Estoy leyendo en el libro, en la página 40 y, ¿qué? 45, gracias. Jueves por la mañana, el pastor Miguel tiene el calendario despejado ese día. Algo extrajo dado a su a su ocupadísima agenda. En realidad, no está tan libre. Ha apartado un tiempo para terminar su sermón del domingo. Tiene la Biblia abierta, el material de consulta a mano y comienza a estudiar. Entonces suena el teléfono. Su ayudante le informa que hubo un accidente de tráfico y que una de las familias de la iglesia está herida. Las ambulancias ya se dirigen al hospital. Miguel deja su material de estudio sobre el escritorio y se sube al auto. Camino al hospital, su ayudante vuelve a llamarlo. Los 5 integrantes de la familia Gómez estaban en el auto. Ninguno está gravemente herido, salvo Pablo, esposo y padre de la familia. Su condición es grave. El pastor llega a la sala de emergencia. Acaban de comunicarle a la familia que Pablo no sobrevivió. Ven a su pastor y corren hacia él llorando, impactados. Miguel está allí para consolarlos. Se queda con toda la familia durante 3 horas hasta estar seguro de que hay suficientes personas para apoyarlo y cuidar de ellos. Pasa por su casa para ver a su esposa y comer un sándwich. Ya es de tarde, no está seguro de que pueda retomar la preparación de su sermón, aunque sabe que deberá hacerlo. Tiene que luchar contra el agotamiento emocional de la mañana y terminar el mensaje. Sin embargo, mientras entra a la iglesia, su ayudante le informa tímidamente que hay 2 personas que necesitan hablar con él. Consideran que es un tema urgente. Miguel se encuentra con los 2 hombres. Uno de ellos está encargado de la alabanza en la iglesia. No está conforme con su ministerio y está considerando renunciar. Miguel lo escucha durante 2 horas, lo consuela e intenta animarlo. La siguiente visita toma a Miguel por sorpresa. Jorge es uno de los principales líderes laicos en la iglesia. Miguel lo considera un amigo y una persona increíblemente vital para el cuerpo de líderes de la congregación. A Jorge le cuesta hablar. Mi esposa está teniendo un amorío. No dice nada más durante 5 minutos, solo llora desconsolado. El pastor pasa más de 2 horas con Jorge. Oran juntos
y conversan sobre los pasos que darán. Ya son casi las 5 de la tarde. Miguel está demasiado agotado para retomar la preparación del sermón. En cambio, comienza a mirar la atestada carpeta de correos electrónicos recibidos. Los pelos se le ponen de punta cuando reconoce uno de los remitentes, pero no puede evitar abrir el mensaje. Es de una de las personas más críticas de Miguel en la iglesia. Tiene 2 quejas. La primera es por algo que él dijo el domingo en su último sermón. La segunda es porque no fue a visitar ayer a la cuñada del remitente, que había tenido una cirugía ambulatoria. La mujer no es miembro de la iglesia y Miguel no sabía que iba a ser intervenida. El pastor cierra la computadora y se dirige lentamente a su auto. Volverá a pasar por su casa para comer algún bocado. Necesita ir a ver cómo está la familia Gómez. Se quedará un rato con ellos, pero deberá dejarlos antes de las 7:30 porque le han pedido hacer una oración de invocación por el partido de básquetbol de la secundaria local. Después del partido, muchos quieren hablar con él. Llega a su casa pasadas las 9 de la noche, entra en su pequeño estudio, cierra la puerta y comienza a llorar. Pablo Gómez, el esposo y padre que murió en el accidente, era el mejor amigo del pastor. Solo entonces Miguel puede llorar a su amigo. No había tenido tiempo en todo el día. Tiene un título allí: Orar por el pastor y otros líderes de la iglesia. No quería ponerme estos. Préstame esos. Gracias. No me quería poner vitrales, pero bueno. Ahora sí. Todos los líderes de la iglesia necesitan oración. En general, me referiré al pastor, pero puede tratarse del ministro, el anciano, el director o cualquier otro término que acostumbre a usar. Puede referirse al líder principal o a cualquier otro integrante del personal. El punto es que nosotros, los miembros de la iglesia, debemos orar por nuestros líderes. ¿Cuántos dicen amén? La historia al principio de este capítulo es verdadera. Solo cambié algunos nombres. Así es la vida de un pastor. Su día está lleno de cumbres y valles. Algunos lo adulan, otros lo critican. Necesita nuestras oraciones. Sin duda, también necesita que oremos por sus sermones. Deberíamos pedir a Dios que le dé sabiduría, discernimiento y palabras para predicar. Enseñar la palabra de Dios es una tarea increíble, semana tras semana. Algunos escucharán lo que el predicador tiene para decirles, pero necesitan escuchar a Dios. Ora por su predicación. Ora por el pastor y su familia. Uno de los versículos más convincentes y desafiantes para los pastores es 1 Timoteo 3:5. Y dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? He conocido muchísimos pastores preocupados y afligidos por sus familias. Temen que las exigencias de la iglesia los lleven a descuidar sus familias. Se preocupan porque sus familias parecen vivir bajo la lupa. Se angustian cuando los críticos lanzan sus dardos contra los miembros de su familia. ¿Se entiende? Somos miembros de la iglesia, debemos interceder ante Dios por los pastores y sus familias. Pocas familias enfrentan el tipo de presiones y expectativas que afectan a las familias de los pastores. Ora por la familia del pastor, ora por su protección. Lee estas palabras de la Biblia sobre las condiciones que debe reunir el pastor o el obispo. No es una lista exhaustiva. Otros pasajes se refieren a los requisitos para esta función. Según 1 Timoteo 3, del 2 al 4, entre sus líneas se lee: es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Vaya lista. Conseguir ser irreprensible ya es suficiente logro. Ser irreprensible significa que no merece reprensión. Otras versiones lo traducen como intachable, es decir, sin tacha o defecto. Aunque nadie pretende que el pastor sea perfecto, sí debería tener mejor reputación que el común de la gente. Lo que se piense y diga sobre él en la iglesia debería ser positivo y alentador. Son sin duda expectativas altas. Además, el pastor debe tener dominio propio. Tiene que ser sensato, respetable y hospitalario. Debe ser un buen maestro. Tiene que ser amable y no discutidor. No debe ser avaro. Y para añadir un poco más de presión, su casa debe ser ejemplo de una familia cristiana saludable. ¿Entiendes por qué los miembros de la iglesia deberíamos orar por la protección del pastor? En la lista de requisitos de un pastor de 1 Timoteo 3, el versículo 7 aporta la perspectiva. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Los de afuera son los incrédulos que no pertenecen a la iglesia. En ese contexto, el versículo menciona los lazos del diablo. Detengámonos en estas palabras antes de seguir. Sabemos que el diablo es el jefe literal de los demonios. Es real, es poderoso. Sin embargo, en un uso poco común de la palabra, el versículo habla sobre los lazos del diablo. Si entendiéramos todo lo que implica este vocablo, no dudaríamos en orar por la protección de nuestro pastor. Un lazo es una trampa tendida intencionalmente. Significa que el diablo ha maquinado un plan para hacer caer al pastor. Le ha tendido una trampa. Es decir, Satanás ve una amenaza en el pastor y su prioridad será derribarlo y sacarlo de en medio. El texto es claro. La naturaleza de esta trampa será la tentación que pueda dañar la reputación del pastor. Entonces, no debería sorprendernos escuchar noticias sobre el fracaso moral de un pastor. Podremos lamentarnos y entristecernos, pero no debería sorprendernos. El diablo tiende trampas a los pastores. Hará todo lo posible por dañar su reputación. No se detendrá ante nada, avaricia, adulterio, ira, adicciones, para atrapar al pastor en sus lazos. El diablo tiene poder, pero Dios es muchísimo más poderoso. Además, de maneras que no siempre podemos entender completamente. El Señor obra mediante las oraciones de los creyentes. Somos miembros de una iglesia. Oraremos por la protección de nuestros pastores y otros líderes de la iglesia. Haremos todo lo posible por medio de la oración para que nuestro pastor no caiga en los lazos del diablo. Ora por su salud física y mental. Servir y dirigir bien una iglesia consume todas las energías de un pastor. Está a la orden todos los días, a toda hora. Como se le exige tanto, a menudo descuida su propia salud. Si bien nadie es invulnerable a las enfermedades y los accidentes, podemos pedirle a Dios que proteja la salud de nuestro pastor. También deberíamos orar por su salud mental. Me refiero a la necesidad de sabiduría y no a las posibles enfermedades mentales. Todas las semanas el pastor debe tomar decenas de decisiones que requieren discernimiento y gracia. Necesita sabiduría para pensar qué enseñar y cómo predicar la palabra de Dios. Precisa sabiduría para tratar a los miembros de la iglesia todas las semanas y para discernir la mejor respuesta a la plétora de exigencias que recaen sobre él. Nosotros, como miembros de la iglesia, deberíamos orar por la salud de nuestro pastor. Está sujeto a estrés y permanentes presiones. Oremos cada día para que él tenga la paz que solo Dios puede dar. La cuarta promesa. Acuérdense que todos los capítulos tienen una promesa al final. Este es el capítulo 4, va a describir la cuarta promesa. Esta promesa requiere disciplina.
pero no necesariamente mucho tiempo. En realidad, hace años que vengo pidiéndoles a los miembros de la iglesia que oren 5 minutos todos los días por sus pastores. Algunos, lo primero que hacen en la mañana es orar por ellos. Otros lo integran a su día de trabajo, durante los descansos o a la hora del almuerzo. Otros oran con sus cónyuges por la tarde. Debemos orar por los líderes de nuestra iglesia. Sin nuestra continua intercesión, nuestras congregaciones no gozarán de buena salud. 5 minutos diarios, nada más. Por supuesto, puedes orar más si lo deseas. Francis Mason, hoy en el cielo, oraba por mí 1 hora diaria cuando yo era pastor. Pero tú puedes comenzar con menos. Y viene una pregunta: ¿orarás 5 minutos todos los días por los líderes de tu iglesia? La cuarta promesa, nadie dijo amén. La cuarta promesa: yo soy miembro de una iglesia, oraré por mi pastor todos los días. La tarea del líder nunca termina. Sus días están llenos de numerosas demandas que lo afectan emocionalmente. Tiene que tratar con aquellos que lo critican. Debe ser un buen esposo y padre. Como mi pastor, no puede depender solo de sí para todo lo que tiene que hacer. Diariamente le pediré a Dios que le dé fuerzas y sabiduría. Por eso, este material que le estamos proporcionando, este es un regalo para usted, amada familia del Señor. Recíbalo como lo que es una bendición para usted. Y yo le recomendaría, retome la lectura y adquiera el compromiso o los compromisos que usted considere que puede cumplir. Acuérdese lo que acaba de escuchar. Para esto último requiere disciplina. Requiere disciplina. Creo que puedo leer el siguiente capítulo y avanzarle. Así que, con su permiso, y los que tienen el librito en sus marcas, listos. Capítulo 5. Es el que va, ¿verdad? Capítulo 5. Guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de iglesia. Eso es obviamente para cada lector. Ese es su compromiso. Guiaré a mi iglesia para que seamos buenos miembros de iglesia. Se llamaba Roberto. Murió hace unos años, pero sí influyó en otras personas tanto como lo hizo en mí. Este hombre, relativamente desconocido y callado, cambió el mundo. Roberto siempre parecía estar en la iglesia. Me consta que algunos van al templo cada vez que se abren las puertas por obligación o porque si no lo hicieran se sentirían culpables. Pero Roberto no era así. Siempre estaba alegre, siempre dispuesto a servir, siempre amable. Era evidente que amaba servir en la iglesia. Lo mismo se podría decir de su esposa y sus 2 hijos. Ellos también parecían amar a la iglesia y alegrarse de poder servir. Toda la familia era, pues, diferente, pero distinta en el buen sentido. No sé si me entienden. Yo era un joven hombre de negocios de unos 20 y tantos años. Hacía 3 años que me había casado y acababa de ser padre. La paternidad me cayó encima como una tonelada de ladrillos. Quería ser buen esposo y buen padre. Eso significaba participar en la iglesia de verdad. En aquel momento no lo sabía, pero Roberto me estaba observando. Estaba preocupado por mí. Le encantaba mi entusiasmo juvenil, pero sabía lo que me esperaba. Cuanto más participara, más vería las imperfecciones de la iglesia, el pastor, el personal y los demás miembros. Roberto conocía el proceso, lo había visto varias veces. Entusiasmarse con la iglesia. Varias veces. Entusiasmarse con la iglesia, participar más activamente, descubrir las imperfecciones de la congregación,
desanimarse, dejar la iglesia. Roberto me tomó bajo sus alas. Cuando comenzaba a irritarme, frustrarme o desanimarme por algo que había sucedido en la iglesia, él venía a hablar conmigo. Me explicaba que ninguna congregación es perfecta, ningún pastor es perfecto, ningún miembro de la iglesia es perfecto. Entonces me recordaba cariñosamente que yo también distaba mucho de la perfección. Me explicó que debíamos descubrir el gozo de servir a la iglesia y a quienes pertenecen a ella. No se trataba de ver qué podíamos obtener de la congregación. Pertenecíamos allí para servir y cuidar a los demás. Nuestra perspectiva debería estar siempre en dar, no en recibir. Y si alguien llegaba a defraudarnos o nos hacía sentir frustrados, entonces Dios nos recordaba que debíamos orar por esa persona. Roberto me mostró que nunca alcanzaríamos la perfección de Cristo, pero que podíamos procurar asemejarnos a Él. Me recordó que Jesús murió en la cruz para salvar a los que se rebelaron contra Él. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de amar justamente a quienes parecen más imposible de amar en nuestra iglesia. Gracias a la paciente enseñanza bíblica de este hombre, aprendí a amar a la iglesia local, aprendí a amar a la gente a pesar de sus imperfecciones. Roberto me enseñó a ver la viga en mi ojo, mis propias imperfecciones, antes de juzgar la paja en el ojo ajeno. Eso está en Mateo capítulo 7, verso 3 al 5. Ojalá mis propios padres me hubieran enseñado a amar a la congregación local, pero Roberto fue un gran padre espiritual para mí. Sus dos hijos son adultos hoy y, por supuesto, sirven en sus iglesias locales y las aman igual que su padre. Al fin de cuentas, les enseñó bien. La iglesia y la familia. No debería sorprendernos la analogía de la escritura entre las familias y la iglesia. Pablo escribió en Efesios 5, 22 al 26: ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Más adelante, el apóstol aclara la relación entre la iglesia y la familia. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. El texto bíblico que continúa el texto bíblico que continúa en Efesios 6, 1 al 4, trata el tema de los padres y sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Estos pasajes nos recuerdan que así como se supone que debemos sacrificarnos incondicionalmente por nuestras familias y amarlas, incondicionalmente por nuestras familias y amarlas, también debemos amar a la iglesia donde Dios nos haya puesto. Los integrantes de nuestra familia no son perfectos, los miembros de la iglesia tampoco. Debemos gozarnos en servir tanto a nuestras familias como a la congregación. Estos pasajes también nos recuerdan la importancia de la familia para la iglesia. Debemos alentar a toda la familia a ser fiel a la iglesia. Deberíamos orar en familia por nuestras iglesias. En realidad, así como nos empeñamos en amar a nuestras familias, deberíamos exhortar a cada miembro a amar intensamente a la iglesia. La familia unida en oración por la iglesia. Una de las muchas lecciones que aprendí de Roberto fue la de reunir a mi familia para orar por la iglesia. Conforme a la dirección de Roberto, aprendí a orar por el liderazgo de la iglesia para pedir por protección espiritual, protección para no caer en inmoralidad, por la predicación de la palabra, por sus familias, por ánimo, fortaleza física,
por valor, discernimiento, sabiduría en la conducción de la iglesia. A medida que mi familia crecía, seguimos el modelo que Roberto me había enseñado. Mientras orábamos juntos por nuestra iglesia, mis 3 hijos crecieron amándola. No eran ciegos a los problemas y desafíos que conlleva cualquier grupo humano congregado. Sin embargo, aprendieron a amar incondicionalmente a las personas. Así aprendieron a amar a la iglesia. Ser miembro de una congregación nos brinda la oportunidad y el honor de enseñar a nuestra familia a amar a la iglesia. Esa instrucción comienza a menudo cuando la familia se reúne para orar por la iglesia donde Dios nos ha puesto. La familia unida para adorar. Como miembro de la iglesia, soy responsable de animar y conducir a mi familia a adorar juntos en la congregación. Si estoy casado, procuro incluir a mi esposa. Si soy padre, deseo incluir a mis hijos. Mi familia debe ver que amo a la iglesia. Muchos miembros de la congregación son solteros. No tienen ningún familiar cercano con quien adorar. No obstante, aún hay personas que los observan y en su amor por la iglesia deben ser ejemplo. La situación es especialmente delicada cuando un miembro de la iglesia tiene un familiar que no es creyente o que no pertenece a la congregación. El apóstol Pablo abordó el tema del divorcio y la separación en 1 Corintios capítulo 7. En esencia, instruyó al creyente que nunca debería tomar la iniciativa de dejar al cónyuge incrédulo. Pablo explicó una de las principales razones de esta exhortación. El esposo o la esposa creyente es un testimonio de Cristo al incrédulo y a sus hijos. Lee las palabras del apóstol en 1 Corintios 7:14. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Ser creyente en una familia incrédula puede producir soledad. Uno también se puede sentir solo al ir a la iglesia y a adorar, mientras el cónyuge se queda en casa. Sin embargo, Dios les ha dado a estas personas un campo misionero, sus familias. Como el misionero que viaja miles y miles de kilómetros para llevar la buena nueva a un pueblo que no conoce el evangelio, esta persona ha sido llamada para llevar la buena noticia a su propio hogar. En la mayoría de los casos, la persona creyente es la esposa. Lo sepa o no, su esposo la observa atentamente. La respuesta de ella repercutirá en su testimonio. Su amor por la iglesia y los miembros de su congregación afectará a su esposo. La persona piadosa puede ser un factor clave en llevar al cónyuge incrédulo a Cristo. Esa consagración a menudo se manifiesta en el amor que el creyente siente por la iglesia. Perdidamente enamorado de la esposa de Cristo. Como miembro de la iglesia, no debo limitarme a querer o servir. Voy a leer de nuevo. Como miembro de la iglesia, no debo limitarme a querer o servir bien a mi congregación. Debo enamorarme perdidamente de ella. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Mi compromiso es amarla con amor inalterable e incondicional. Amar sin condiciones no siempre es fácil. Cuando alguien es perfecto y satisface todas nuestras necesidades aparentes, es fácil pensar que lo amamos, pero es un amor unilateral. Lo único que importa soy yo y mis necesidades. El amor incondicional, en cambio, no depende de la respuesta. Significa que mi amor por la iglesia aumentará aún cuando no esté de acuerdo con algo o tenga que tratar con gente desagradable. A medida que me enamoro más de mi congregación, haré todo lo posible con el poder de Dios para que mi familia me acompañe. Oraremos juntos por los líderes de la iglesia, adoraremos juntos, serviremos juntos. Si nuestra familia se desanima o se siente insatisfecha en nuestra iglesia, nos recordaremos que el amor incondicional no siempre es fácil y que una persona fue el ejemplo perfecto del amor incondicional, Jesús. Él nos ama a pesar de nuestros pecados e insuficiencias y murió en la cruz por nosotros. Pero Dios
muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y culminamos con la quinta promesa. La quinta promesa dice: la iglesia es una familia. También tenemos nuestras propias familias, algunas más saludables que otras. El quinto compromiso reconoce la importancia de la familia inmediata para apoyar y amar a la familia de la iglesia. Es el compromiso de hacer que toda tu familia ame a su congregación. Si los miembros de tu familia son creyentes y pertenecen a la iglesia, procuren orar y adorar juntos. Si hay incrédulos en tu familia, intenta demostrar un profundo amor por la iglesia de Cristo. Esto podría influir en ellos y atraerlos al Señor. Si eres soltero y vives solo, ten la certeza de que también hay personas que te observan. Como amas a tu iglesia, podría tener un impacto espiritual significativo en esas vidas. La quinta promesa dice: yo soy miembro de una iglesia. Guiaré a mi familia para que ellos también sean buenos miembros de la iglesia. Oraremos juntos por nuestra congregación, adoraremos juntos allí, serviremos juntos en nuestra iglesia, le pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de la iglesia porque Él entregó su vida por ella. ¿Cuántos dicen amén? Quiera Dios que esta lectura nos ayude a tener una idea más clara de lo que como miembros del cuerpo de Cristo todos tenemos, y que en el funcionar adecuadamente podamos ver la proyección de lo que Dios quiere. Escúchenme bien, no solamente para nosotros, para esta comunidad. Lo voy a decir de nuevo, no solamente para nosotros, que esto es bueno, sino para esta comunidad donde Dios estableció esta iglesia. Dios no estableció esta iglesia solo para que nos demos mantenimiento entre nosotros. Dios estableció esta iglesia para conquistar más allá de los linderos de esta superficie. Si nosotros entendemos que es importante, como decía esta analogía, el funcionar como familia, de por sí es importante y de por sí es complicado. Lo voy a decir de nuevo, de por sí es importante, pero también es complicado. Hay familias muy saludables, como se leía aquí, y hay familias un poquito complejas. Hay familias donde los miembros de la familia ni siquiera se dirigen la palabra. Sí, se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Hay enemistades profundas, hay pleitos, iras, contiendas, disensiones, hay de todo. Pero cuando entendemos que el Señor de la iglesia es Cristo y entendemos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y que en la analogía del matrimonio su iglesia es su esposa, ¿cómo cuidarás a la esposa de Cristo? Porque si la cuidas y la honras, Cristo estará complacido. Pero si la descuidas y la deshonras, no creo que Cristo se sienta orgulloso de que ese trato reciba la iglesia. Entonces, quiera Dios que esta lectura y lo que falta, este librito tiene creo 2 capítulos más, no los vamos a leer en este instante, es el capítulo 6 creo, y el capítulo 7 si mal no recuerdo, y ya es, creo que nada más queda uno entonces, es el sexto nada más, de verdad, si queda un solo capítulo. Pero yo les animo, mis amados hermanos, vuélvalo a leer usted con calma, a su tiempo, a su velocidad, a su gusto, y deje que el Espíritu de Dios le hable, deje que el Espíritu de Dios le ministre cosas, incluso
cosas incluso que no pudo quizá comprender en su momento, usted pueda recibirlas diferente y permitir que el Señor se glorifique. Y sabe, si todos ponemos en práctica lo que nos corresponde, le aseguro que esta casa resplandecerá como lo que Dios dice proféticamente: la luz resplandece en medio de las tinieblas. Ahora déjeme decirle, y termino. Si usted considera que en la visión pastoral está mantenernos todo el tiempo, y lo digo muy respetuosamente, por favor no me malinterprete, solamente nosotros, seríamos muy egoístas. No sé si lo estoy diciendo bien. Si usted dice, bueno, pues estamos a gusto en la iglesia, ¿para qué más gente? ¿Para qué invitar más gente? ¿Para qué llegar más? Ya no vamos a caber, esto es incómodo. Le digo, seríamos egoístas. Hay una visión de crecimiento, hay una visión de expansión, hay una visión de multiplicación, pero definitivamente que tenemos que arreglar nuestro corazón con el Señor para seguir hacia adelante. Y no, a ver, déjenme ponérselo así: soltar lo que teníamos acá para bien, para tomar lo que el Señor nos tiene adelante de nosotros. Lo voy a decir de nuevo: soltar todo lo que hemos venido construyendo en el pasado ha sido bueno. Ha sido bueno. Pero Pastor Joel H. Rivas nos dio un día una frase que nos dijo: lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces la pregunta sería: ¿hay algo mejor? Todo esto es bueno y ha sido bueno, pero la pregunta es: ¿hay algo mejor? Si usted cree que hay algo mejor, la pregunta sería: ¿quiere ser parte de lo mejor o quiere estacionarse en lo bueno? ¿Quiere lo mejor? Dios está listo para darnos lo mejor, pero necesita al Señor saber si su corazón está listo a dar, voy a usar estos términos, a dar el espacio a lo que ya vivimos para recibir lo que Él quiere darnos. Y si usted tiene ese corazón disponible y dispuesto, y después de escuchar esto, tendrá que comprender que tiene una función importante y que Dios quiere que no lo deje de hacer. Uno, ser miembro del cuerpo de Cristo es estar activo para servir. Dos, bajo cualquier circunstancia deberá y deberemos procurar la unidad. Tres, como lo leyó el hermano Romano, no me acuerdo, pero ahí usted lo ve. El cuarto, oraremos por nuestros pastores. Y el 5, que acabamos de leer, es entender cuáles son las funciones de la familia y seguir adelante. Si usted desea eso, le aseguro que el Espíritu de Dios también. También. ¿Quiere dar un aplauso fuerte al Señor? Vamos, dar un aplauso más fuerte al Rey. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A su librito póngale el nombre, porque como hay muchos, no se vayan a confundir, ¿eh? Y van a decir, ese es el mío. Pues sí, todos son iguales. Póngale su nombre y disfrute este pequeño regalo, una semilla que producirá mucha cosecha para bendición en sus casas, en sus hogares. ¿Está bien? Vamos a levantar nuestras manos al cielo, por favor, un momentito. Tus manos alto.